Domingo de Alabanza a través de la X Grande. Amén, hermano Randy, muchas gracias, buenos días, Dios te bendiga. Amén. Dios bendiga al gerente aquí de La Exitosa que está hoy acompañándonos. Dios bendiga a este hermoso pueblo chiricano y Dios bendiga a nuestra República Panameña. Hermano, me están reportando la audiencia que no estamos transmitiendo, no estamos saliendo al aire en la plataforma Que Relajo ni en el otro link. Amén. Ya se lo reporté al gerente, hermano. Vamos a esperar que esto sea solucionado más adelante. Y si no, hermano, gloria a Dios, yo le prometo que esto ya no va a suceder más, porque siempre hay reportes de esto, pero gloria a Dios, seguimos predicando la palabra. Vamos a estar, hermano, leyendo la palabra en Primera de Timoteo capítulo 4. Primera de Timoteo capítulo 4, del 1 al 4, perdón, del 1 al 5. Dice: predicción de la apostasía. Por el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimento que Dios crió, para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios crió es bueno, y nada es de desecharse si se toma en acción de gracia, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. ¿Puede bajar un poquito el volumen, varón? Por favor. Amén. Hermanos, vamos a hablar hoy de la apostasía. Amén. Predicción de la apostasía. ¿Qué significa predicción? Amén. ¿Y qué significa apostasía? Predicción, amado hermano, es anunciar un hecho futuro. Amén. Un hecho que va a suceder y yo te lo digo o te lo profetizo, es una predicción porque sucede. Amén. Ahora, ¿qué significa apostasía? Apostasía es la negación o la renuncia de la fe en Jesucristo. Amén. Apostasía significa renunciar a la fe en Jesucristo. Nosotros no podemos renunciar a la fe en Jesucristo porque nacimos en Cristo y morimos en Cristo. Así como Jesucristo murió por nosotros, así nosotros tenemos que dar la vida por la palabra de Dios. Amados hermanos, aquí el apóstol Pablo, con las cartas a Timoteo, nos dice y nos indica a nosotros que tenemos que tener cuidado con la apostasía. Amén. Aquí está hablando de los últimos tiempos. Dice el versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Amén. La Biblia nos está hablando que en los postreros tiempos, o sea, en los tiempos postreros, en los últimos tiempos, estas son señales que están en la Biblia, son claras. Estas señales son enviadas por Dios para que nosotros, la humanidad, veamos lo que va a acontecer, para que nosotros veamos la predicción de los últimos tiempos. Para que nosotros veamos la predicción de los últimos tiempos. Hermano, ya me está informando el gerente que ya se arregló la plataforma Que Relajo. Los que están en el aire, les pido 1000 disculpas a esta audiencia tan grande. Disculpas de todo corazón. Amén. Y estamos predicando sobre Primera de Timoteo, capítulo 4, del 1 al 5. Discúlpenme, hermano. Fue problemas técnicos acá. Entonces, continuamos. Dios está anunciando en su palabra que nosotros
amados hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, pelar el ojo, como se dice por allí. ¿Por qué? Porque en estos últimos tiempos van a suceder estas cosas. Sabemos que estamos en los últimos tiempos por las señales del Apocalipsis, donde dice que en los últimos tiempos iba a haber enfermedades, peste, enfermedades mundiales. Mire lo que acaba de suceder con el COVID. Mire lo que está ahora con la comida. Amén. Va a haber hambre. Se va a encarecer todo. Vea lo que estamos viviendo. No hay combustible. Amén. El mundo se enfoca, camina hacia un precipicio, hacia un caos, donde no hay reversa, no hay marcha atrás. Pero todo esto está anunciado. Amén. Todo esto está anunciado y al diablo le encanta, amados hermanos, engañar a las personas. Al diablo le agrada confundir aún a las iglesias. Por eso el apóstol Pablo está profetizando sobre la predicción de la apostasía para los últimos tiempos. ¿Cuáles son los últimos tiempos? Estos, hermanos, que estamos viviendo. Estos son los últimos tiempos que estamos viviendo, amados hermanos. Amén. Y ¿sabe qué quiere hacer el enemigo? O lo que está haciendo, pescando en río revuelto, para engañar y confundir a aquellos que son débiles en la fe. Amén. Tratando de confundir la fe de los cristianos, engañándolos aún con la palabra de Dios. Recuerden, hermanos, que cuando Jesús ayunó 40 días y 40 noches, el diablo, Satanás, lo tentó con la palabra, con la Biblia, con el Salmo 91. Pero aplicó esa palabra con el que hizo la palabra, con Jesucristo. Amados hermanos, esta enseñanza es para que abra los ojos y no te dejes engañar del diablo. Dice el versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, los últimos tiempos, estos tiempos que estamos viviendo, amados hermanos, algunos apostatarán de la fe. ¿Qué es apostatar? Van a renunciar de la fe en Jesucristo, amén, por fábulas religiosas, y te van a enseñar la palabra, te van a hablar bonito, amén, y te van a traer la Biblia, pero te van a confundir. ¿Por qué? Dice, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Amén. O sea que en estos últimos tiempos se ha soltado, está paseando sobre la faz de la tierra espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Amén. Hay doctrinas de demonios que quieren apartarte de la fe en Jesucristo. Pero tú dirás, hermano William, ¿cómo yo me doy cuenta si todas las iglesias, todas las religiones dicen que dicen la verdad? Hermanos, si hubiera una iglesia que te dijera que ellos dicen mentira, tú no los escucharías. Amén. Si hubiera una religión de fábula que te dice que te están mintiendo con la palabra, tú no la escucharías. Pero todos te van a decir que predican la verdad. ¿Qué es la religión verdadera? Pero aquí hay señales, amados hermanos. Aquí hay señales que te indican a ti si una iglesia es verdadera o es falsa. Dice el versículo 2, primera de Timoteo 4, ahora el versículo 2. Dice, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia. Amén. Estos son personas, hermanos, mentirosos. Ellos saben que están mintiendo. Amén. Ellos saben que están engañados. Pero ¿qué es una persona con la conciencia cauterizada? Hermano, una persona, gloria a Dios, con la conciencia cauterizada, esa persona es insensible a Dios. Esa persona no escucha la voz de Dios. Amén. Y no le importa pecar. Sabe que están pecando, pero ellos están camuflajeando, escondiendo su pecado en la Biblia. Hermano, qué triste. Ellos les tienen que dar cuenta a Dios. Porque ellos van para el infierno si no se arrepienten y llevan un grupo atrás de ellos al infierno. Amén.
tienen su conciencia cauterizada, como que un hierro caliente le hubiera quemado la conciencia y no tuvieran conciencia. Estos son las religiones de demonio. Amén. Hermano, esto lo dice la Biblia, no lo digo yo no estoy inventando. Lea la Biblia, busque su Biblia junto conmigo. Líbreme Dios de yo ponerle o quitarle una coma o un punto a la santa y bendita palabra de Dios. Una persona con la conciencia cauterizada es una persona que se sienta a predicar la palabra, amén, y no le importa tapar el pecado con sus lindas palabras, con su elocuencia, con su altilocuencia, con su palabrerío, engaña a las almas débiles en la fe. Y nosotros tenemos muchas veces la culpa porque tenemos la palabra y no la leemos. Y nos traen un versículo o dos, amén, y nos hacen creer que ellos tienen la razón. Amén. La Biblia dice escudriñar la palabra, escudriñarla, escucha lo bueno y desecha lo malo. Porque muchas personas a través de la palabra te mienten, traen mentira, la camuflajean, la cubren con la palabra de Dios para engañarnos. Amados hermanos, la Biblia dice que son espíritus engañadores. Estas personas tienen espíritus engañadores para engañar al mundo entero. Y son doctrinas de demonios. Y tú te preguntarás, pero hermano, ¿cómo yo me doy cuenta? Hermano, aquí en el versículo 3 dice cómo tú te puedes dar cuenta cuáles son las doctrinas de demonios. Amén. ¿Cuáles son esas doctrinas engañadoras? ¿Cuáles son esos espíritus engañadores y cuáles son esas doctrinas de demonios? La Biblia es clara, hermano, y no se enojen conmigo. Enójense con Dios, que Él fue que mandó a escribir esta palabra a través de su Santo Espíritu y los apóstoles de Dios. Dice el versículo 3, prohibirán casarse. Escúcheme bien. ¿Cómo usted se da cuenta si una religión es apóstata de la fe? Porque te van a prohibir casarse y mandarán a abstenerse de alimentos. Amén. Alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Van a venir religiones y no es que van a venir, ya están aquí, donde te van a decir que para tú servirle a Dios no te puedes casar, que para tú ser salvo, ir al cielo, no te puedes casar. Hermano, cuando Génesis capítulo 1 versículos 27 y 28 dice, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los crió, varón y hembra los crió, y les dijo, fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla. O sea, después que Dios hizo al hombre, a la mujer, le dio una orden: cásense, multiplíquense, tengan hijos, porque yo necesito el cielo lleno de hijos, porque el diablo y los ángeles que le siguieron me vació el cielo, me vació una tercera parte del cielo. Multiplíquense porque yo los necesito acá de regreso. Pero el diablo ha metido ideas satánicas, ideologías del mismo diablo, donde el hombre con el hombre tiene que casarse y la mujer con la mujer tiene que casarse, porque es el único medio que el hombre no se pueda multiplicar, como dice Génesis capítulo 1 versículos 27 y 28. La única manera que el hombre no se pueda multiplicar, que la familia no pueda multiplicarse, es obstruyendo, amén, desobedeciendo el mandato de Dios. Y esto lo sabe Dios, lo sabe el diablo también, y lo sabemos todos nosotros. Dos personas del mismo género no se pueden reproducir. Están en contra de la ley de Dios. Pero el diablo lo sabe y ha metido ideología satánica, ideologías engañadores, espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Amén. Hermanos, tengan cuidado. Yo les aconsejo, lea la Biblia. Léala, hermano, porque aquí está la verdad. No se dejen confundir. Las otras iglesias, hermano, que dice la Biblia, no lo digo yo. ¿Cómo ustedes se dan cuenta cuando son doctrinas dirigidas por demonios? Una
te van a decir que no te cases. Amén. Eso te lo van a decir. Y 1 Timoteo 3:2, aquí mismo en la página anterior, 3:2 dice: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Amén. Dios aplaude, apremia el matrimonio, porque es una ley, es un mandato que Dios dejó tanto en el Antiguo Testamento y continúa en el Nuevo Testamento. Amén. Es una ley del Génesis que Dios le dio a Adán y a Eva. No se la dio a Moisés. Ya eso venía desde antes de Moisés. Está fuera de la ley de Moisés. Y si está fuera de la ley de Moisés, entonces quiere decir que el fin de esta ley no termina. Porque la única ley que finaliza es la ley de Moisés, porque eso lo dice Romanos 10:4. Vamos a continuar, amados hermanos, a ver cuáles son esas otras clases de doctrina, de religiones falsas, dirigidas, amén, de demonios. Aquí dice el 1: escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Las otras religiones que usted mismo se puede dar cuenta a través de la palabra, amén. Dice: prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimento. Toda religión o iglesia que te manda abstenerte de cualquier alimento es una iglesia dirigida por demonios. Es una iglesia, es doctrinas de demonios. Le estoy leyendo la palabra, hermanos. Si alguno que está en contra de esta palabra se enoja, no se enojen conmigo. Enójese con Dios, porque te quiere decir la verdad y te quiere sacar de ese engaño en que tú estás metido o en que te hicieron meter. Amén. Porque, hermano, el que sabe la verdad y no la cumple le es contado por pecado, dice la palabra. Qué triste. Entonces, y mandarán a abstenerse de alimentos. ¿Qué clase de alimentos? Los que Dios crió para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Amén. Estas son señales de religiones falsas dirigidas por demonios que te van a querer apartar de la fe en Cristo. Amén. Para adoctrinarte, doctrinas de demonios, donde te van a enseñar a abstenerte de ciertos alimentos. Hay iglesias, religiones, personas que dicen que solamente puedes comer frutas, solamente puedes comer vegetales, legumbres, no puedes comer ciertos animales. Amén. Hay iglesias que son todavía a estas alturas, hermano, es triste, porque hay iglesias que todavía se basan en el libro de Levítico. Amén. Se basan aún en el Antiguo Testamento, en una ley que ya está muerta, que ya Jesús abolió en la cruz del Calvario. Amén. Es verdad que Levítico 11, del 1 al 47, habla sobre los animales limpios y los animales inmundos. Amén. Y se los voy a leer yo. Dice, Levítico 11, del 1 al 47. Animales limpios e inmundos. Esta es la ley. Escúchenme bien. Esta es una ley. Aquí hay una ley. ¿De quién? De Moisés. ¿Quién se la dio? Dios se la dio a Moisés para esa época, que era la ley humana. La ley de Moisés. Amén. Que Dios se la mandó para que el pueblo de Dios obedecieran solamente. Dice, esta ley acerca de las bestias y aves y todo ser viviente que se mueve en las aguas y todo animal que se arrastra sobre la tierra, para hacer diferencia entre los inmundos y los limpios, y entre los animales que se pueden comer y los que no se pueden comer. Hoy en día, hermano, es triste. Hay iglesias, religiones que todavía están pisoteando a Cristo. Todavía están pisoteando la sangre de Cristo. Todavía pisotean a Cristo, aunque hablen bonito de Jesucristo. Lo mencionan bonito, pero no lo practican. Recordemos que Satanás tentó a Jesucristo con la Biblia, con el Salmo 91. Amén. Y el diablo está engañando y se ha metido en doctrinas de demonios, como dice Timoteo 4:1. Amén. Y quieren hacer
que tú seas salvo por abstenerte de no comer cierto alimento. Hay iglesias que ustedes saben cómo se llaman, que dicen que es prohibido comer cerdo, comer chuleta, tan sabrosas que son, porque Dios le había dicho a Moisés que esa clase de animales con pezuñas hendidas no se podían comer. Pero entonces, ¿qué sucede? ¿Será que la Biblia se contradice? ¿Será que la Biblia ella misma se pelea? ¿Será que el Nuevo Testamento jala para un lado y el Antiguo para otro? No, hermano. La Biblia es clara. Los que no estamos claros somos nosotros. Amén. La Biblia dice claramente, amados hermanos, en Romanos 10:4, ya Moisés murió muchos miles de años, hace como 5,000 años. Ahora nace Jesús y dice Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Amén. Tú no puedes estar viviendo en Cristo y justificándote en la ley. No puedes, es un pecado mortal. Si es mortal, para los que piensan que no es mortal. Amén. Dice Gálatas 5:4, de Cristo os desligaste, te soltaste de Cristo, lo que por la ley te justificáis. Amén. Todo aquel que aún se está justificando por no comer chanchito, por no comer chuleta, por no comer legumbre, por comer tal cosa, y se justifica por eso, y piensa que va a ir al cielo por eso, hermano, arrepiéntase y corriendo sálgase esa doctrina de demonio, porque vas directo para el infierno. Amén. Vas directo para el infierno. Arrepiéntase. Amén. Porque sigue diciendo, lo que por la ley te justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Quién es la gracia? Jesucristo. Yo no puedo estarle predicando a ustedes de Cristo, hablarle bonito de Cristo y estar absteniéndome de comer ciertos alimentos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que todos los alimentos Dios los crió. Todos los alimentos fueron hechos por Dios y son benditos por Dios. Ningún alimento lo hizo el diablo. Amén. Ningún alimento lo hizo el diablo. Todo lo hizo Dios. Porque el versículo 4 dice, porque todo lo que Dios crió es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Amén. ¿Qué es acción de gracia? Que Jesucristo, por su gracia, te limpió de tus pecados y de mis pecados, que estábamos más sucios que un chanchito, y nos limpió a través de su sangre. Y como Jesucristo vino a la tierra y abolió, finalizó la ley de Moisés, esa ley está muerta, está caduca, ya no funciona en estos tiempos. Ya fue cambiada, fue finalizada por nuestro Señor Jesucristo. Y si yo me sigo justificando, escúcheme bien, porque estas personas saben la verdad y no la quieren decir. Saben la verdad y la están omitiendo. Tienen que darle cuenta el día del juicio final a Jesucristo. Porque tanto ellos se van para el infierno y todos los que los están siguiendo también. Lastimosamente también. Y yo sé que estoy hablando palabras duras, pero Jesús habló más duro que yo. Porque aún Jesús les decía a los hipócritas, sepulcro blanqueado, blanco por fuera y hediondo, apestoso por dentro. Jesús le volvía a decir a esos fariseos que guardaban el sábado y acusaban a Jesucristo, raza de víbora. Amén. Jesús hablaba más fuerte que yo. Muchos dicen que yo hablo fuerte. Hermano, si Jesús estuviera aquí, ustedes se tuvieran que tapar los oídos. Porque Jesús hablaba más fuerte. Amén. Jesús decía la verdad y por la verdad Él murió. Y si Él murió por la verdad, ¿por qué tenemos nosotros que estar desechando la verdad? ¿Por qué tenemos que estar pisoteando la sangre de Cristo? Amén. Viviendo una ley que está muerta, absteniéndonos de alimento. Son religiones demoníacas, dice la Biblia. Y sigue diciendo, porque todo lo que Dios crió es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Porque por la palabra de Dios y por la oración, hermano, y por la oración es santificado. Amén. O sea, cuando Jesucristo vino, la gracia de Jesús te perdonó tus pecados.
La sangre de Jesús lavó tu pecado, no la sangre de Moisés. La ley de Moisés fue una ley humana para que el hombre la practicara humanamente. Ahora tenemos una ley espiritual, donde tenemos que obedecer espiritualmente porque tu alma va para el cielo y la mía también. Entonces tenemos un filtro que Dios nos dejó, que es la oración. Por eso Jesús habló en su evangelio que tenemos que bendecir los alimentos. Amén. Tú puedes comerte tu chuletita muy sabrosa. Amén. Que Dios lo hizo y que Dios lo bendijo. Y tú le oras también. Es una acción de fe. Por eso dice, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Y todo lo que Dios santifica es santo, hermano. Lo que Dios santifica no lo deja inmundo. Si Dios me santificó a mí, te santificó a ti de nuestros pecados. Somos santos, no nos dejó inmundo. Si Dios limpió el chanchito, limpió cualquier alimento, es santo. Porque Dios no deja nada a medio palo, a medio hacer. Lo que Dios empieza, Dios lo termina. No tenemos que estar viviendo con Jesucristo y con la ley. Porque entonces yo me he soltado de Cristo, como dice Gálatas, capítulo 5, versículo 4. De Cristo te desligaste, te soltaste, lo que por la ley justificáis. Toda aquella persona que hoy en día aún se justifica por la ley de Moisés, hermano, no se vista que no está con Cristo. Aunque hable de Cristo y lo hable muy lindo, no lo está viviendo, solo lo está hablando. Así como Satanás tentó a Jesucristo con la palabra, Satanás se sabe la Biblia, amados hermanos, y se la sabe mejor que usted y mejor que yo. Nada más que Satanás no la cumple. No la cumple. Así son estas religiones de demonios, que dice 1 Timoteo 4:1. Estas religiones de demonios te van a hacer prohibir que comas de ciertos alimentos. Y estas religiones que te mandan abstenerte de cerdo son religiones demoníacas, van en contra de Jesucristo. Y para ir al cielo, solo Jesucristo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre. Jesucristo, hombre, dice la palabra de Dios. Muchos dicen que Jesucristo no vino a abrogar la ley. Amén. Mateo 5:17 dice, no penséis que he venido a abrogar la ley. Muchas religiones se agarran de este versículo, que dice, no penséis que he venido a abrogar la ley. Claro que no. Vea lo que dice Mateo 22, 37 y 40. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea que la ley de Moisés se redujo a estas dos leyes. Hoy en día solamente tienes que guardar estas dos leyes que dice Mateo 22 del 37-40. ¿Cuáles son estas dos leyes? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y al prójimo como a ti mismo. Esta es toda la ley que tú tienes que guardar. Ya no tienes que guardar la ley de Moisés. Ya no tienes que abstenerte de comer chancho. Ya no tienes que abstenerte de comer cualquier alimento, porque son religiones demoníacas, como dice la palabra. Son doctrinas de demonio, como dice 1 de Timoteo 4. No importa, hermano, que yo te hable de Cristo, si después te digo que para ir al cielo no puedes comer cerdo. Entonces, ¿en qué Cristo yo estoy confiando? Si ese Cristo que me lavó con su sangre, me lavó mis pecados, lo hizo muy bien. Y yo estaba más sucio y más pecaminoso que un chanchito. Amén. Un chanchito solo es su piel. Usted lo mata, lo limpia y por dentro todo está limpio. Amén. Amados hermanos, estas palabras que yo hoy estoy trayendo para ustedes, sé que son duras para muchos oídos. Pero hermano, la sal cuando cae en una herida arde y duele. Pero esa sal, hermano, te sana de esas heridas. Te sana, te saca cualquier infección. Así mismo es la palabra.
Muchas veces la palabra cae como una herida en tu cuerpo, pero te sana, te salva del pecado y te libra de caer en el infierno. Amados hermanos, siga leyendo la palabra. Siga leyendo la palabra en su casa y no se dejen engañar por estas doctrinas de demonios, por estos espíritus engañadores. Yo quiero que hagamos una oración. Padre Santo, Padre de la Gloria, te doy gracias, Jesús, porque por la verdad tú moriste. Por la verdad tú derramaste tu sangre en la cruz del Calvario. Y yo no quiero seguir pisoteando tu sangre, Jesús. Líbrame, Jesús, porque me habían engañado. Falsas doctrinas, doctrinas demoníacas, espíritus engañadores. Y yo le creía. Pero hoy me doy cuenta, Jesús, que tú por tu gran amor fuiste a la cruz del Calvario a morir por mis pecados, para limpiarme y santificarme. Y todo lo que tú haces, lo haces perfectamente bien. Y todo lo que tú haces es bendito, es santo y es puro, Cristo en la gloria. Jesús de Nazaret, ahora yo te doy gracias por estas palabras. Ahora sácame, Jesús de Nazaret, de esas religiones muertas, de esas doctrinas de demonios. Sácame de esos falsos pastores con espíritus engañadores que saben la verdad y que tienen su conciencia cauterizada, Padre Santo. Líbrame, Jesús. Perdóname todos mis pecados. Lávame con tu sangre, Cristo, en la gloria. Lávame con tu sangre, Jesús de Nazaret, y haz de mí una nueva criatura, un hijo tuyo, digno del reino celestial. Gracias, Jesús. Gracias, Padre Santo. Gracias, Jesús, por tu santa y bendita palabra. Estamos en los últimos tiempos. Estamos en los últimos tiempos. Y esto ya fue predestinado, fue profetizado, donde muchos iban a apostatar, iban a faltar de la fe en Cristo. No te salgas de la fe. Agárrate de Cristo, que es el único medio para ir al cielo. Dios te bendiga, amados hermanos. Te habla el hermano William. Yo te invito, si no pudiste escuchar toda esta enseñanza, conéctate a mi programa, amén, a mi canal Conciencia con Dios. En Conciencia con Dios yo subo todas las prédicas que yo hago en esta emisora La Exitosa. Dios me lo bendiga, bendiciones y hasta el próximo domingo a esta misma hora.